Buenos días y ya casi buenas tardes. Comenzamos. Quiero comenzar felicitando a Silvia Baubén, concejala de Igualdad, por estas potentes jornadas, que llevan el nombre maravilloso de Clara Campoamor, por profundizar y seguir en la briega común del pensamiento feminista. Y quiero felicitarla y agradecer, como no, que me hayan invitado a participar, que os haya podido acompañar hoy, ya que ayer no pude estar, pero que me encantaría volver a estar aquí con vosotras, porque me parece que estáis haciendo un trabajo importante y necesario e imprescindible. Y os felicito por el programa y por las personas que están exponiendo aquí estas ideas que son tan necesarias para continuar profundizando en la reflexión feminista. Me alegro también de estar compartiendo mesa con Lina y con Carmen, porque he tenido oportunidad de estar con ellas hace muy poquito también en la Universidad de Córdoba. Hemos hecho hace apenas 2 meses o 3 que terminamos un curso de presupuestos con perspectiva de género que lo impartió Carmen. Y también con Lina estuvimos en una tertulia de la cadena SER hace escasamente 2 días, el miércoles. Y también nos va a acompañar próximamente en la Universidad de Córdoba en el 10º encuentro de las unidades de igualdad que estamos preparando para los días 31 de mayo y 1 de junio. Por tanto, mi satisfacción es múltiple. Voy a pasar a presentar a Lina Gálvez y después presentaremos a Carmen. Lina Gálvez tiene un currículum muy extenso, voy a dar algunas pinceladas. Ella es sevillana, catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide, donde dirige el Observatorio de Género, de Economía, Políticas y Desarrollo. Ha sido también vicerrectora de posgrado y formación permanente de la Universidad Pablo de Olavide entre el año 2007 y 2012. Desde 2009 es directora del Máster Universitario en Género e Igualdad y desde 2010 también del programa de doctorado en Desarrollo y Ciudadanía, ambos en la Universidad de Sevilla, Pablo de Olavide, sevillana. Desde 2015 dirige también en esta universidad el grupo de investigación sobre economía ecológica feminista y desarrollo. Ha realizado estudios sobre el impacto de las políticas de austeridad en las mujeres y la violencia de género en los países del área mediterránea, y todo esto junto con sus numerosas investigaciones y su labor divulgadora, tanto en el Correo de Andalucía como en radio, en televisión, en La Sexta o bien en Canal Sur o en la cadena SER. Bienvenida, Carmen. Uy, Carmen, Lina. Gracias. ¿Empiezo yo ya o presentas a Carmen? Vale. Pues muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este foro tan privilegiado, orgullosa de estar aquí. Muchísimas gracias a Silvia por la invitación. Y como decía Mar antes, pues también con muchísima responsabilidad, ¿no? Porque, pues como digo, entre tantas colegas tan admiradas y tan queridas, pues la responsabilidad siempre es, digamos, pues mayor. También felicitar a la organización de este seminario por incluir un tema que yo creo que es tan importante, que es el de la elección entre la maternidad, si hay o no elección entre la maternidad y el desarrollo digamos, de la carrera profesional, porque no solamente es un tema muy importante de justicia e igualdad, sino que tenemos que meterlo también dentro de otros debates que puede que interesen más que digamos, a los que se le da mayor universalidad. No es que la justicia y la igualdad para las mujeres no sea universal, pero ya sabemos que desgraciadamente no se toma como tal, sino las cosas serían de otra manera, como por ejemplo, pues toda la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar. Por ejemplo, pues vemos que tenemos tasas de fecundidad muy bajas, o simplemente la reproducción de nuestra sociedad y no caminar hacia una sociedad suicida. Y también en la forma en la que podemos avanzar en equidad, teniendo en cuenta que cada vez más el tipo de familia monomarental
es una realidad muy clara y que está muy vinculada, desgraciadamente, ahora también con el incremento de la pobreza infantil, ¿no? O sea, quiero decir que es un tema que no vamos a tener posiblemente tiempo de tratar todos los aspectos, pero que es un tema que se une con otros, digamos, con otras discusiones que son de gran importancia también. Yo voy a dividir mi presentación en 4 puntos. Yo suelo hablar mucho, así que, María, tú párame, tú ves diciéndome los tiempos, porque si no, yo los voy ocupando. Voy a tratar, digamos, he dividido la presentación en 4 puntos. Primero, un poco una pequeña introducción digamos, cómo ha sido siempre o cuál ha sido un poquito la evolución entre la maternidad y la participación en el mercado de trabajo. En un segundo punto trataré, digamos, de diferenciar, porque es muy distinto y sobre todo actualmente, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, entre participación en el mercado de trabajo y desarrollo de una carrera profesional, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Para pasar en un tercer punto al tema de la elección, si realmente tenemos esa disyuntiva, si realmente tenemos que elegir y compararnos un poquito, desgraciadamente, con los que parece que no tienen que elegir. Y para finalmente simplemente dar 2 pinceladas, porque eso lo tratará aquí Carmen, con quien estoy encantadísima de compartir mesa. Hace poco también compartíamos, pero otra vez, hace muy poquito en Cádiz. Y ahora aquí, para decir, bueno, cómo podemos, ¿no? O sea, cómo podemos de alguna manera combatir que no sea necesario realmente, que tengamos que avancemos en esa libertad a la hora de elegir, o que no tengamos que elegir necesariamente entre ser madres y el desarrollo de una carrera profesional, como si fueran 2 cuestiones completamente antagónica. Bueno, pues comienzo con la primera parte, criticando un mito que es el del hombre como ganador de pan, ¿no? Que siempre nos han hecho creer que era algo que existía en realidad, cuando desde la historia económica hemos demostrado, muchas economistas, historiadoras económicas feministas, hemos demostrado que no era una realidad, sino que era un mito, porque las mujeres digamos, de estratos sociales más bajos siempre han tenido que participar en los mercados, digamos, en el trabajo asalariado de la forma en la que buenamente han podido. Y además, siempre que ha habido demanda de trabajo femenino, las mujeres se han incorporado al trabajo. Y no solamente se han incorporado al empleo, perdón, no al trabajo, al empleo, sino que han seguido en ese empleo una vez casadas, ¿no? Yo esto lo desarrollé en mi propia tesis en los años 90, también lo ha desarrollado Cristina Bordería, Carmen Sarasua o Jane Humphries, por ejemplo, en el ámbito digamos, de la Revolución Industrial Inglesa, donde demostraba perfectamente donde las mujeres no se retiraban, las que estaban incorporadas a esos empleos no se retiraban cuando se casaban, sino cuando los hijos adquirían una edad suficiente para sustituirlas en los ingresos, eso sí, auxiliares en muchos casos de la familia, o en otros casos como ingresos principales, porque ese hombre ganador de pan a veces no ganaba lo suficiente y otras veces que no estaba, como ahora con los hogares monomarentales. Es que no es nuevo tampoco en ese sentido. Por tanto, vamos a quitar ese mito, a pesar de que ese mito sigue estando, como también, digamos, añadiendo un poco a lo que estaba diciendo antes Mare Esquembre sobre la conformación y lo de los estados del bienestar, aunque es básico dentro de la conformación, por ejemplo, de los estados de bienestar modernos, que se siguen basando precisamente en esa configuración de la familia. Si bien es cierto que eso es así, que eso ha sido un mito y que ha habido mujeres madres que siempre han estado incorporadas al mercado de trabajo, lo cierto y verdad es que en las últimas décadas ha habido un cambio sustancial en ese sentido, sobre todo porque se han incorporado mujeres también de otras clases sociales que antes no habían tenido esa, digamos, necesidad, por decirlo de alguna manera, de incorporarse. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos factores, ¿no? Sobre todo uno muy importante, la educación, el acceso a la educación, sobre todo la educación terciaria, que no solamente nos coloca en una situación mejor para ofertar nuestro trabajo en el mercado de trabajo, sino que además nos cambia nuestras expectativas y también de alguna manera nos hace poder concebir trayectorias vitales más individuales.
pero también la tercerización de la economía, que ha hecho que se demanden más ese tipo, digamos, que se demanden más mujeres dentro del mercado, o que se haya pasado precisamente con esa tercerización a cualificaciones más generales y no a la específica que aprendían los varones en la empresa en la que empezaban a trabajar desde pequeños y, por tanto, era una cualificación muy específica ya como para toda la vida. O, por ejemplo, la disminución de la tasa de fecundidad y, ¿por qué no? Y muy especialmente también por las propias demandas del movimiento feminista y los cambios legales e institucionales que han venido, digamos, como respuesta a esas demandas y que nos han permitido, bueno, pues también, digamos, pues, cambiar también, ir hacia trayectorias vitales más individuales, conseguir de alguna manera o acercarnos un poquito más a ser un fin, cada una de nosotras ser un fin en nosotras mismas y no medios para otros fines, como siempre habíamos sido, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues conseguir una cierta autonomía legal, una cierta autonomía económica, incluido el poder divorciarnos, etcétera, etcétera, y cambios culturales, sin duda, muy importantes. ¿Son esos cambios, digamos, irreversibles? Pues no lo sé. Ahora mismo tenemos fuerzas que van en dos direcciones opuestas. Tenemos, por una parte, toda la fuerza, digamos, austeritaria o de la autoridad que está empujando a las mujeres directamente hacia una redomesticación. Y los digo así fuerte porque domesticación en el sentido nos empujan de alguna manera una vuelta a casa. No digo una vuelta a casa a tiempo completo, pero a lo mejor sí una vuelta a casa de alguna manera a tiempo parcial. Si los salarios reales cada vez están suponiendo un porcentaje menor del PIB y, por tanto, digamos, no permitiéndonos tener vidas autónomas, las condiciones de trabajo son peores, pues aquellas personas que se integren en el mercado de trabajo en los puestos más bajos y digamos, de manera más precaria, pues van a tener, y si encima todavía socialmente tienen el mandato del cuidado, pues van a tener menos incentivos, obviamente, para incorporarse al mercado de trabajo. Añado, y si encima, además, se está viendo o intuyendo como solución de todo una renta básica universal, lo dejo ahí, a ver qué pasa con eso, ¿no? Sabemos que estas políticas de austeridad, que son las políticas deflacionistas de toda la vida, suponen también una reducción del gasto social y de las privatizaciones. Y no hay que olvidar lo que esto supone para las mujeres. Nosotras somos las principales usuarias de esos servicios, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Somos las principales empleadas de esos servicios, sobre todo de las mujeres con formación universitaria en el campo de la educación, en el campo de la sanidad. Y somos, sobre todo y muy especialmente, las sustitutas naturales de esos servicios. Por tanto, si esos servicios no se proveen, se encarecen o se deterioran, eso va a pasar a modo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a la familia. ¿Y quién dentro de las familias? Pues a las mujeres. Por tanto, con mucha menos disponibilidad de ofertar nuestro trabajo, de tener movilidad o, digamos, de poder hacer lo que queremos, digamos, menos disponibilidad de tiempo en definitiva. Y también estas políticas de austeridad están trayendo privatizaciones, la privatización de lo público. Y esto es especialmente preocupante, porque esto supone un proceso de individualización del riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez, digamos, nuestro bienestar, nuestras oportunidades, nuestra dignidad y nuestra autonomía van a estar más vinculadas con la forma en la que nos insertemos en los mercados. No solamente el mercado de trabajo, también el crediticio, el inmobiliario, pero muy especialmente el mercado de trabajo. Y sabemos claramente que las mujeres nos insertamos, digamos, de manera muchísimo más vulnerable y precaria en los mercados de trabajo. Solamente hace falta coger la distribución digamos, de la estructura salarial aquí en España para ver que las mujeres solamente somos mayoría en las dos decilas más bajas. Solamente en los dos grupos que ganan menos dinero. En los 8 restantes son mayoría los hombres. Si bien estas fuerzas nos están empujando, digamos, hacia, insisto, de nuevo como una especie de vuelta al hogar, porque si desde lo público no se provee alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Las familias que tengan pudientes, digamos, pues lo podrán externalizar mercantilizándolo, los que no lo tendrán que asumir, ¿no? Como siempre, las diferencias son muchísimo desiguales. Pero es cierto y verdad que si bien estas fuerzas van en esa dirección, hay otras fuerzas que van en otra dirección.
principalmente la educación. Ya desde el año 2001 las mujeres somos mayoría en la con educación secundaria y terciaria en la población en edad de trabajar en España. Como sabéis, somos casi el 60% de las egresadas universitarias. Lo hacemos con tasas de idoneidad superiores. E insisto de nuevo en la diferencia con la educación, que no solamente nos permite insertarnos de mejor manera en los mercados de trabajo, sino que además cambia nuestras expectativas. La propia precarización del mercado de trabajo, que antes la he mencionado en una dirección, también puede funcionar en el otro, porque ahora mismo prácticamente la mayoría de las familias necesitan dos ingresos, para poder tirar hacia adelante. También continúa la terciarización de la economía y, por tanto, esa demanda del sector servicio. Y la robotización, precisamente, no va... Yo hace poco escribí un artículo que ponía: los robots pueden cuidar de nosotros, pero le traemos sin cuidado, precisamente para destacar la idea de que en el ámbito del cuidado, ¿no?, pues es más difícil, digamos, esa sustitución, aunque los japoneses luego, si queréis, lo están intentando, porque son los que tienen el más serio problema de sostenibilidad y también de desigualdad de género. Y luego también tenemos que darnos una palmadita en la espalda, porque también tenemos un marco legal. Es cierto que la ley de igualdad no se cumple, pero la tenemos, está ahí. Y, por tanto, eso ha llevado también a cambios, digamos, culturales, yo creo que también que son importantes. El hecho, y si miramos, de hecho, la evolución de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo durante la crisis, vemos que, si bien en los hombres hace años que sigue funcionando lo que llamamos el efecto del trabajador desanimado, que es que ante una situación económica mala, los hombres se retiran del mercado de trabajo, digamos, de buscar empleo. En las mujeres, hasta 2014 no ha parado de crecer, hasta finales de 2013, el efecto del trabajador añadido. Al revés, más mujeres en una situación de crisis entraban en el mercado de trabajo. Es cierto que cuando ya las políticas de austeridad han hecho mella, especialmente con las pocas posibilidades de promoción en el sector público, pues es cierto que también ha empezado un cierto efecto de desánimo entre las mujeres, pero de todas maneras leve. El hecho de que las mujeres se mantengan en el mercado de trabajo quiere decir, y ya esta es la segunda parte, quiere decir que no exista esta disyuntiva entre maternidad y carrera profesional. Y aquí es donde hago la diferencia que antes decía. Pues la respuesta es contundente. No, sí que existe. Existe esa disyuntiva, cosa que no existe para los hombres, ¿no? Existe esa disyuntiva entre maternidad y desarrollo de carrera profesional, no necesariamente entre maternidad y participación en el mercado de trabajo. Quizás la mejor manera de explicar esta diferencia, aunque cada una nos podíamos ver a nosotras mismas, puede ser el caso alemán. ¿Vale? El caso alemán, hasta hace muy poco, cuando veíamos las cifras de ahora ya ha mejorado un poquito, de egresadas universitarias, veíamos que todos los países, incluida España, hace unos años estábamos por encima del 50% y los alemanes o los austriacos estaban en torno al 30% de mujeres, 30 y tantos % de mujeres. Decías, bueno, ¿y esto por qué? Entonces empezabas a investigar un poquito y, claro, ellos tenían una formación profesional buenísima, precisamente la que nos quieren vender aquí, que implica además una elección muy temprana del itinerario, con lo que es clasista al máximo. Los niños desde muy pronto ya los colocan en que, digamos, cuál va a ser sus posibilidades, digamos, de carrera. Tienen esa formación profesional tan buena que necesitan, bueno, pues incluso para ser librera, pues tú necesitas una formación profesional para ser librera, menos para la prostitución. Creo que todavía, a pesar de haberla legalizado, todavía no la han establecido. Yo siempre me pregunto por qué, o sea, si es un trabajo como otro cualquiera, siempre me pregunto, allí me pregunto por qué, ¿no? El caso es que, ¿qué ocurre? Pues que es precisamente uno de los países donde es más difícil compatibilizar la maternidad con el desarrollo de una carrera profesional, no con la participación en el mercado de trabajo, porque tienes muchos trabajos en los que, si tú, con todo mi respeto, eres cajera de supermercado, si te retiras durante 2 o 3 años para criar a tu hijo, como es lo normal allí, porque si no te llaman madre cuervo, está muy mal visto que una madre de un bebé, de un niño recién nacido, esté en el mercado de trabajo, no un padre, por supuesto. Al revés, todo lo contrario, ¿no? Tiene que evolucionar en su carrera más todavía. Pues dice, bueno, ¿para qué voy a estar tantos años haciendo una carrera que además allí eran más largas y más complicadas, si luego voy a tener una elección
una disyuntiva que es prácticamente imposible entre maternidad y desarrollo de la carrera profesional, pues cojo lo que en inglés se llama el mommy track, ¿no? Ya desde el principio, incluso en la elección de lo que voy a estudiar para que, bueno, pues luego, digamos, adecuo mis expectativas de alguna manera a mis oportunidades reales, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el caso alemán es muy claro, pero obviamente también lo tenemos aquí, ¿no? Porque, obviamente porque sigue habiendo falta de corresponsabilidad de los hombres y porque seguimos teniendo un sistema institucional y unas políticas públicas que no están fomentando esa corresponsabilidad ni de los hombres ni de la sociedad. De hecho, las evidencias estadísticas apuntan, bueno, pues en estos sentidos, que la tasa de actividad, digamos, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, de las mujeres que son madres, es menor que la tasa de actividad de las mujeres en general, mientras que la de los padres es superior, digamos, a los no padres, ¿vale? Y también existe una brecha, digamos, salarial de maternidad, que la podemos medir de dos maneras, comparando, digamos, el salario medio de las mujeres que son madres con las que no son madres y de las madres con los padres. Bueno, pues la brecha se da en los dos ámbitos, aunque con muchísimas diferencias, que como ahora diré, tiene mucho que ver, y eso lo desarrollará seguramente más Carmen, con los marcos institucionales. Por ejemplo, en Francia las madres no cobran menos que las no madres, ¿no? Por poner un ejemplo, en España un 6% menos, pero en otros países llega a ser un 25%, porque además se incrementa obviamente con el número de hijos. Se ve claramente, no tanto a partir del primer hijo, sino mucho más a partir del segundo hijo o hija, y ya más a partir del tercero. A partir del cuarto ya ni aparecen en las estadísticas, porque posiblemente no es estadísticamente significativo. ¿Cuáles son las explicaciones que encontramos en la literatura, digamos, más convencional sobre esto? Diré las que encontramos principalmente en la literatura económica, en la sociológica y en la digamos, de políticas públicas. En el ámbito de la economía, pues se habla de que las mujeres invertimos menos en capital humano, lo cual no engancha muy bien con las cifras que tenemos de educación o con nuestras tasas de idoneidad, ¿no? Bueno, pues se refieren más posiblemente a lo largo de, digamos, a lo largo de toda la vida laboral, porque sí es cierto que funciona la profecía de las expectativas autocumplidas, en tanto en cuanto las mujeres, precisamente porque detectan que van a tener más dificultades de desarrollar una carrera profesional, pues dejan de participar en determinadas formaciones o no las eligen. Eso no se dice en la literatura, pero también ocurre, o no las eligen para determinados puestos que en definitiva son los que te ponen en la línea de salida buena, en la buena calle, ¿no?, para hacer la carrera. Digamos, pues no participan en tanto en esta formación. Yo acabo de decir, bueno, se han ido ya los policías, yo acabo de hacer una investigación sobre policías locales ahí en Andalucía, y es verdad que las mujeres participan menos, por ejemplo, en la formación. También es cierto que tenemos mucho menos tiempo disponible. 1 hora de media menos al día que los hombres, al día, para hacer lo que nos plazca, incluido la formación, incluido participar con mayor tiempo en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Se habla también de menos compromiso, pero claro, ¿cómo se mide eso del compromiso? Pues de nuevo, supongo que en relación con las expectativas reales que tenemos, ¿no? Y, bueno, pues de alguna manera yo recuerdo todavía al director de la OCDE hace unos años, que no me dieron la palabra en una cosa en Málaga, que decíamos que que no existía la brecha salarial en realidad, que las mujeres cobrábamos menos dinero porque elegíamos más las carreras que hacíamos y los trabajos que hacíamos, ¿no? Obviamente estaba haciendo referencia a la segregación ocupacional, que lejos de disminuir no ha parado de crecer en los últimos años y que obviamente efectivamente explica gran parte de estas desigualdades. Si nos vamos a las explicaciones un poco sociológicas, pues evidentemente nos encontramos enseguida con los estereotipos, que también se vinculan con otra de las teorías, por ejemplo, en el ámbito económico, que es la de la discriminación estadística, que nos dice que como los empleadores tienen una información imperfecta sobre las personas que van a contratar o incluso aquellas que van a promocionar, cómo van a funcionar en esa promoción, pues, digamos, se basan en información grupal más que en información individual. ¿Y cuál es la información grupal? Pues
los estereotipos de género, que como sabemos es más difícil cambiarlo que las propias cuestiones, digamos, naturales o biológicas. También hablan de la falta de servicios públicos y políticas públicas, claramente eso lo desarrollará, es clarísimo, obviamente, y esto además va a llevar a una de las cuestiones clave, que es que esas brechas de la maternidad, esas brechas, digamos, tanto en participación como en remuneración o posibilidades de ascenso, son muy distintas por países. Existen prácticamente todos, pero son muy distintas por países. Y eso pues tiene mucho que ver pues, con qué servicios tenemos, qué políticas, ¿no? Que luego hablará Carmen. Y digamos, también una subestimación de los sectores, de los trabajos de mujeres. Pues claro, está clarísimo. Existe otra teoría, también está en economía, que la traigo ahora aquí a esta explicación, que se llama la teoría de la contaminación, que no quiere decir que cuando los hombres se plantan o se plantaban para que no entraran mujeres en sus sectores, no era porque esos hombres no tuvieran hermanas, madres, hijas, etcétera, etcétera, y fueran, digamos, no, sino porque la entrada de mujeres suponía la contaminación de esos sectores y, por tanto, mayor precariedad, menores salarios, menores derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera, ahora lo vemos, sin duda, la participación de las mujeres ha empeorado mucho con la crisis y con la salida austericida especialmente, pero también ha empeorado, quizás en mayor medida relativamente, la de los hombres en algunos casos, porque se han feminizado sus condiciones, digamos, ¿no? En cuanto al tercer, digamos, corpus de literatura, el de los, digamos, marcos institucionales comparados, ¿no? Una perspectiva más política, bueno, pues se fija principalmente en cómo los países proporcionan diferentes oportunidades a las madres. Yo incluiría, que esto no lo hacen, pero y esto Carmen seguro me apoya, también a los padres, ¿no? O sea, porque siempre hablamos de las oportunidades a las madres, pero tenemos que empezar también a pensar en las oportunidades que no se le dan a los padres. Pues, y luego Carmen hablará del tema de los permisos, pero es que en España un hombre que se quiera corresponsabilizar enteramente también lo tiene difícil, y más ahora, en este contexto de precariedad institucionalizada, en esta poscrisis de la austeridad, donde gran parte de todos los cambios que se están dando en el mercado de trabajo giran en torno al tiempo y la disponibilidad de tiempo y la flexibilidad de tiempo, que dificulta enormemente los microtiempos que hay que coordinar precisamente para de alguna manera, para llegar a corresponsabilizarse o para poder conciliar. Digamos, este corpus de literatura nos habla también de los sistemas fiscales, importantísimo, cómo se recauda y cómo se reparten los sesgos que hay. Es que en nuestro sistema fiscal nosotras todavía no somos personas adultas autónomas, no lo somos, porque existe la posibilidad de la declaración conjunta de la renta, que hace que el ganador de pan principal se pueda, digamos, ahorrar dinero por una esposa dependiente, lo cual supone un gran incentivo para precisamente ese modelo. O que las pobres abuelitas, cuando ven que su vecina sí que tiene una pensión, digamos, asistencial, vayan diciendo que yo también he cumplido ya yo tengo también 70 años y porque yo no cobro, y dicen, no, guapa, es que lo tuyo lo está recibiendo tu marido, ¿no? Seguimos teniendo esos sistemas, ¿no? Luego, también hace mucho hincapié en cómo esta brecha maternal está muy relacionada con la brecha de género en general. En aquellos países donde las brechas salariales de género son más altas, ya me vas a dar un toque, donde la Ángel, dime cuánto tiempo me queda. Con la brecha, sí, uy, no me lo puedo creer. Que las brechas de género son más altas, pues eso incide también en que estas brechas maternales sean más altas. Y luego se ve en esta literatura comparada cómo el contexto social y político incide enormemente, especialmente en aquellos países donde, digamos, la arquitectura institucional es más débil. De hecho, las brechas son mucho mayores en
países más empobrecidos, países en desarrollo, que en países. Y dentro de los países europeos, pues, digamos, mayor en países con un estado de malestar a medio construir, como nos pasó a nosotros, no por nada, sino porque lo tuvimos que construir a contracorriente, mientras que el resto o la mayor parte de los países europeos lo construyeron con la corriente a favor después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que simplemente un pacto entre capital y trabajo basado en un pacto sexual ahí, digamos que el estado del bienestar se desarrolla para que la familia siga manteniendo su papel principal de cuidadores dentro de la familia, obviamente las mujeres, pero por lo menos se desarrollan con el viento a favor y son mucho más desarrollados que el nuestro, que bastante se hizo, porque ya se desarrolla en el contexto de la revolución neoliberal, por tanto se desarrolla a contracorriente, porque es mentira, 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 mentira que tuviéramos estado del bienestar con Franco, porque eso es incompatible y absolutamente imposible con una dictadura. Para que haya estado de bienestar tiene que haber democracia y nosotros no la teníamos, por tanto nos tocó construirla. Por tanto, en esos contextos de arquitectura institucional más débil, pues las cuestiones culturales y las cuestiones sociales acaban teniendo muchísimo más peso. Desde la economía feminista, o parte de la economía feminista, porque ahí las miradas feministas de la economía son también plurales, ¿no? Y diversas, ¿no? Por seguir con lo de antes, muy diversas, muy esencialistas algunas y muy de tribu. Bueno, seguimos insistiendo que además de todo esto, que sin duda es explicativo, hay que insistir mucho en algo tan clásico como la división sexual del trabajo, ¿no? Y la especialización que seguimos teniendo las mujeres de manera naturalizada todavía del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que precisamente no hay que, y ahora sí que voy a terminar la crítica que empezó hace un momento, porque si no, no voy a quedar tranquila. No tiene nada que ver que defendamos la importancia del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados a la hora de analizar, a la hora de valorar, incluso cuantificarlo económicamente, lo que podía suponer, con esencializarlo con las mujeres. Son dos cosas completamente diferentes y que desgraciadamente se están confundiendo con mucha facilidad. A la hora de reivindicarlo, mira qué importante es lo que nosotras hacemos, porque lo es. O sea, porque lo es, porque ese trabajo de cuidado doméstico y de cuidados no remunerados lo es. Además puede pasar de una esfera a otra, a la esfera pública, a la esfera mercantil, a la esfera comunitaria, y dependiendo de en qué esfera está, va a ser contabilizado o no como trabajo, va a ser, digamos, sujeto de esas personas van a tener derechos en el futuro o no lo van a tener, por tanto es muy importante, pero eso no hay que confundirlo con esencializar ese trabajo. Como es tan importante, mira qué importante soy, qué empoderada estoy, que yo lo que decido, y como lo he decidido yo, pues ya es feminista y ya estoy empoderada, pues me quedo en casa amamantando al niño hasta los 5 años, ¿no? Entonces, hicimos hace poco un libro que se llama Economía de los Cuidados, precisamente con la intencionalidad de no confundir los términos y de explicar exactamente de qué estamos hablando. Yo el capítulo introductorio me lo ocurre muchísimo, porque sinceramente hay muchísima confusión. Y es una confusión en parte, yo creo que interesada, porque es que se le está haciendo mucho el juego al neoliberalismo, o sea, a esta privatización de lo público y esta retirada del Estado, ¿no? Alguien va a tener que cuidar, pues mira, y encima si lo hacen contentas, pues fenomenal, pues ya está, ¿no? Perdonadme un poco aquí se me va. Entonces, bueno, digamos,
lo que de alguna manera buscamos también es que haya una mayor distribución que se busque una mayor distribución de los trabajos, ¿no? Y eso va a hablar Carmen, ¿no? Y también que no solamente participen en esos trabajos las mujeres, sino que de alguna manera también participen los hombres, ¿no? Y que haya oportunidades reales para ello. De nuevo, retomo la idea del tiempo. Tenemos unos usos del tiempo tremendamente desiguales. Y ahora sí que me vas a dar un toque ya. Ah, no, sí, vale. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Sí, vale. Tenemos unos usos del tiempo completamente desiguales y tenemos que pensar lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado de trabajo con toda la flexibilización, con los zero-hour contracts, etcétera, etcétera, que todo está, digamos, moviéndose en torno a la disponibilidad total de tiempo. Justo exactamente lo que no tenemos, no ya las mujeres, vamos a decir las personas con responsabilidades de cuidado, ¿no? Que no entramos en la horma, no ya en la norma, sino en la horma, porque la horma de lo que es un trabajador se ha construido en torno al varón libre de cuidados, hasta de sí mismo, no ya de cuidados de otros, sino hasta de cuidado de sí mismo, ¿no? Por tanto, hay que insistir en la existencia de una arquitectura institucional que promueva esta corresponsabilidad, un mercado que no retroalimente, ¿no? De alguna manera esa especialización, ¿no? Y también, digamos, sobre todo unas políticas macroeconómicas. Antes se está hablando del derecho como, digamos, ese marco que lo encuadra todo, pero por encima, desgraciadamente, ahora tenemos las políticas macroeconómicas que nos dicen hasta aquí puedes llegar y hasta aquí no puedes llegar. Y las políticas macroeconómicas tienen unos sesgos de género brutales. Y la Unión Europea, todo mainstreaming de género, jamás, nada, cero. En la política económica, jamás, en la política macroeconómica no ha habido nunca, no se ha colado, vamos, ni una coma de mainstreaming o de transversalidad. Así es imposible, porque tenemos un sistema con unas políticas económicas que son generadoras de desigualdad. Y ahí no podemos avanzar en igualdad. Simplemente en épocas de bonanza vamos a ir poniendo guindas, si queremos, pero poco más. Y voy al punto de las políticas, ya te lo voy a dejar a ti, Carmen, directamente. Pero sí que me gustaría hablar del tema de lo de la elección, ¿no? Si realmente, qué libertad realmente tenemos para esta disyuntiva, ¿no? Entre maternidad y desarrollo de una carrera profesional, ¿no? Porque muchísimas mujeres se encuentran, o nos hemos encontrado, que prácticamente parecían proyectos rivales. Yo lo digo porque fui madre con 41 años, al tiempo que yo tuve la cátedra y la niña al mismo tiempo. Sí, así. Entonces, bueno, concluir, como diría Ana Miguel si estuviera aquí, pues que realmente estamos hablando de una falacia, del mito de la libre elección, no ya solamente tanto dentro de este patriarcado, del consentimiento, que también habla ella, sino también del capitalismo, o lo hablaba también ayer, ¿no? Yo no pude venir ayer porque salí de clase a las 9 de la noche, decía Mar, ¿no? De Rosa Cobo ayer, ¿no? De los distintos sistemas, ¿no? Pues también, no solamente ya el propio capitalismo, sino esta versión de capitalismo neoliberal, digamos, austericida, que se está cargando los ascensores sociales. Se está cargando los ascensores sociales. Hoy por hoy, es que ya para incorporarte medio bien al mercado de trabajo, no solamente has tenido ya que estudiar una carrera universitaria, 3 másteres, etcétera, etcétera, sino que tienes que empezar haciendo prácticas no pagadas o prácticas irrisoriamente pagadas. ¿Qué familias se pueden permitir eso? ¿Todas las familias se pueden permitir eso? No, es que nos estamos cargando completamente los ascensores sociales y estamos dejando a amplias capas de la población completamente fuera, que luego van a pensar, bueno, pues que solamente se puede, digamos, pueden avanzar a través de la violencia, ya sea una violencia institucional, trumpista, brexista o lo que sea, o incluso de la violencia individual, ¿no? Entonces, bueno, eso hace absolutamente imposible. No existe tal cosa como la libre elección, porque las precondiciones materiales de esa libre elección son diferentes, porque la socialización, como bien sabemos, es diferente y porque las oportunidades reales que vemos sobre nosotros, eso de lo de las expectativas autocumplidas, como hablábamos, nos están haciendo cambiar continuamente
nuestras expectativas y nuestras elecciones. Las vamos adaptando a nuestras oportunidades reales. Y como no es mentira lo de la igualdad de oportunidades, pues es mentira que tengamos una libre elección. Y las mujeres, digamos, tenemos esa disyuntiva, tenemos esa elección, y sobre todo las jóvenes, que han sido las jóvenes y los jóvenes los grandes vapuleados por esta crisis. Y especialmente las jóvenes, porque todos los estudios nos hablan de que tenemos un starting fragile, ¿no? O sea, empezamos con mayor debilidad todavía, digamos, nuestra carrera profesional. Y, por ejemplo, vinculado con la maternidad, si tienes un hijo antes de los 25 años, te penaliza mucho más en tu carrera profesional y en tus, digamos, expectativas salariales y, por supuesto, luego de pensiones, etcétera, etcétera, si tienes un hijo antes de los 25 años. O sea, todo esto está como bastante cualificado, bastante estudiado, ¿no? Por tanto, no es cierto que lo tengamos. Y además, porque el mandato cultural de la maternidad sigue estando. Sigue estando. Es cierto que afortunadamente hay muchísimas mujeres que no son madres, lo reconocen, lo dicen, digamos, pero eso no quita que gran parte de la sociedad siga viendo a esas mujeres que, digamos, que no son madres como mujeres incompletas, ¿no? De hecho, le han dicho hasta políticos, o sea, gente con cargos de responsabilidad que ha seguido en sus cargos de responsabilidad, ¿no? Por tanto, ese mandato sigue estando, se siguen viendo como una anomalía, no nos siguen viendo como seres humanos, como personas que tenemos que ser un fin en nosotras mismas y no medios para los fines de otros, ¿no? Para reproducirnos o para ser vasijas para que otros cumplan sus deseos, alquilándonos nuestros vientres, nuestra vida y nuestra dignidad. Y luego, ya con esto termino, palabrita del Niño Jesús, como se decía en mi colegio de las Teresianas. Con esto termino. La actual situación económica y laboral, además, dificulta esto de manera especial. No solamente la precarización, que, insisto, está basada en los tiempos y en la disponibilidad total, con lo que esto implica, sino también con el expolio de lo público. Ahora mismo estamos asistiendo a un expolio total y absoluto de lo público, ¿no? ¿Qué voy a decir aquí en la Comunidad de Madrid? ¿No? Pero no, realmente estamos avanzando, como decía anteriormente, pues a esos procesos de individualización del riesgo y que hacen que dependamos y que vayamos a depender cada vez más de la manera que nos insertamos en los mercados de trabajo. Y en los mercados de trabajo las mujeres seguimos siendo vistas como potenciales madres o potenciales madres, potenciales cuidadoras de las personas mayores, como personas más centradas en el ámbito de la familia que en la carrera, en estas carreras de productividad, y solamente digamos, se le abre la puerta de alguna manera o bien a mujeres que por la familia a la que vienen y por los recursos, acceso a los recursos que han tenido, o por su propio esfuerzo, sin duda, están ahí, o en muchos casos porque las coopta el sistema para decir, mira, llegan, ¿no? Entonces, si ellas llegan, cualquiera puede llegar, ¿no? No se cuestiona el sistema, no se cuestiona esa horma en la que solamente pueden entrar bien aquellas personas, insisto, que no tienen responsabilidades de cuidado y, como ha sido históricamente el caso de los hombres, insisto, no han tenido responsabilidades de cuidado ni de sí mismos. Porque, y ya esta es la última frase, de verdad que digo, porque la brecha grande en la diferencia del tiempo doméstico y de cuidados no remunerados entre hombres y mujeres digamos, en parejas heterosexuales no se produce cuando llega la primera criatura, sino cuando empiezan a vivir en pareja. Los hombres disminuyen el tiempo que le dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado con respecto a cuando estaban solos, y las mujeres lo aumentan. Por tanto, lo del cuidado no es solamente, desgraciadamente, a las personas dependientes, sino también a las que podrían perfectamente, bueno, todos necesitamos cuidado, ¿no? Porque somos seres interdependientes, ¿no? Pero los hombres, digamos, ese modelo de empleado, de trabajador, tiene que ver con esa horma y con esa, digamos, estar exentos de tener responsabilidades de cuidado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Lina, por el conocimiento y por la pasión. Doy la palabra ahora a Carmen Castro, que es licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Economía también por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Es asesora de Igualdad de Género y Diversidad en el Ayuntamiento de La Coruña. En la actualidad también es la persona responsable del blog Sin Género de Dudas, que tiene muchos temas interesantes. Su residencia actual, yo siempre que la busco, no sé si está en La Coruña, Santiago, Valencia, la andamos buscando y la encontramos. Es también especialista en políticas europeas de género y máster en estrategia de género y experta internacional en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en las administraciones públicas. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todas quienes estáis hoy aquí. Muchísimas gracias, Silvia, por la organización de estas fantásticas jornadas y por invitarme, que vengo encantada. Es un placer estar aquí y más después, en esta mesa, después de escuchar a mi querida fuente de inspiración, maestra, directora de tesis y amiga Lina Gálvez, ¿no? Como sepáis. Bueno, os cuento que tengo un libro, que es La criatura, que acaba de salir como resultado divulgativo de la tesis. Gracias. Y empiezo contándoslo porque es que viene fresquito, lo acabo de recoger ayer, ¿no? Y es un resultado, es una síntesis divulgativa de lo que ha sido la tesis doctoral que viene muy a cuento a la temática de esta mesa, ¿no? Por eso empiezo por ahí, no solo porque haya venido a hablar de mi libro, ¿no? que lo tal. Bueno, tirando de algunas cosas que he podido escuchar en la mesa anterior con las compañeras Inma y Mar y ahora mismo con Lina, yo quisiera partiendo además del título que tiene esta mesa, ¿no? Centrándome en el tema de políticas públicas, cómo se nos cuela la construcción de la maternidad patriarcal, ¿no? En el planteamiento, en el diseño, en la configuración del sistema jurídico de los estados de bienestar y el entramado de las políticas públicas, tanto en los sistemas fiscales en general como de manera muy específica en el sistema de protección social, que en la Unión Europea, esta en la que todavía agoniza, pero estamos, ha ido desarrollando, ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. Y digo el planteamiento de la maternidad patriarcal porque yo creo que hay que ponerle esa coletilla, ¿no? Es decir, más allá de cómo discutamos, cómo las vivencias y las experiencias de las mujeres individualmente puedan ser con respecto a cómo vive cada quien, ¿no? La experiencia cuando decide ser madre o no ser madre, más allá de eso, más allá de esas experiencias individuales, está cómo se construye a través de todo el entramado de las políticas públicas y de un sistema basado en la asimetría de género, un sistema jerarquizado basado en la asimetría de género, cómo se construye un planteamiento generador de expectativas diferenciales en función de la capacidad reproductiva y un hecho biológico, ¿no? Inicial. El concepto bueno, no tanto el concepto, ¿no? Pero el sentido de esa maternidad patriarcal que conlleva una serie de habilidades, características y de expectativas y matices, ¿no? Que obviamente todas quienes estamos aquí, estoy convencida que tenemos muy al tanto, tienen que ver con cómo se construyen determinados imaginarios simbólicos también y cómo afectan con respecto a esos itinerarios de supuestas elecciones, ahora lo vamos a dejar entre comillas y luego entramos en eso de la libertad de elección, que le llaman, que nuestra querida Ana de Miguel ubica muy bien, ¿no? En el respecto al sentido de la trampa patriarcal que supone ese mito tal cual. Bueno, pues cómo se va configurando en este sentido. Bueno, para mí, ¿por qué es importante? Para mí es importante hacer esa retrospectiva o hacer esa mirada desde esa perspectiva histórica de qué es lo que ha estado pasando en una zona del mundo supuestamente privilegiada, ¿no? También entre comillas, ¿no? Con respecto a el avance en cuanto a una serie de valores sociales y de marcos normativos y de respuesta institucional desde un principio de igualdad, con todas las deficiencias, carencias y sesgos que tiene, obviamente, y cómo la diferenciación sexual se utiliza y además subvierte
la propia historia de la vindicación de los movimientos de mujeres y feministas en el propio ámbito de la Unión Europea. La configuración de la maternidad en las políticas públicas se incorpora desde recién acabada la Segunda Guerra Mundial, se incorpora fundamentalmente desde una perspectiva patriarcal de generación de expectativas, de abnegación, dedicación y de ubicación de las mujeres como instrumentos para otros fines que tienen que ver con el bienestar de otras personas y con las necesidades de los mercados, independientemente de cuáles sean, y se configura no tanto como un derecho individual, sino como una etiqueta a la que se le otorga el calificativo de social, lo que supone, desde mi punto de vista, ya una pequeña trampa, ¿no? Es decir, hablar de maternidad social sin hablar de respuestas institucionales que hagan posible la configuración de las condiciones y de los derechos sociales para que realmente esas posibilidades de elección sean ciertas, ¿no? Pues es entrar en una trampa que nos coloca a las mujeres con respecto a la maternidad como seres colectivos. De hecho, hablar de maternidad social es hablar de una identidad colectiva de las mujeres, todas en función de la capacidad reproductiva, independientemente de cuál sea la decisión de una o de otra o el momento de su vida tal cual. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque desde mi punto de vista este es un primer enfoque que se incorpora en el desarrollo de los sistemas de protección social y de los seguros, el nacimiento de los seguros obreros que dan lugar a las bajas de maternidad después y todos estos sistemas de prestaciones económicas y de protección social que, sin decirlo explícitamente, representan una negación del sujeto político de las mujeres como individuas plenas de derecho, ¿no? Lo cual, ¿no?, refuerza esa construcción de esa ciudadanía incompleta, ¿no?, que nos afecta fundamentalmente a una parte de la población. Bien, de aquellos barros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estos lodos, ¿no? Es decir, que hoy sigamos teniendo un sistema de políticas fiscales, tanto por la vía de recaudación de ingresos como por la vía de redistribución del gasto, basado fundamentalmente en esa asimetría de género, viene de allá, ¿no?, fundamentalmente, y viene de algunos de los debates feministas que se han, a ver cómo lo digo claramente, algunos de los debates feministas que han sido utilizados malintencionadamente desde el propio status quo patriarcal y hacedores legislativos, y digo así, hacedores legislativos, a la hora de configurar nuestro sistema de políticas públicas como instrumentos de intervención. Antes comentaba Lina el ejemplo del IRPF, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todavía hoy en día exista en la propia configuración del impuesto sobre la renta a las personas físicas algo que se llama deducción por cónyuge a cargo, que nosotras traducimos, ¿no?, así en la interpretación. Esto quiere decir deducción por esposa dependiente, ¿no?, porque en el 98% de los casos esa es la situación en la que se aplica. Y yo incluso reforzaría más esto, un ejemplo de la esquizofrenia política esta y de cómo esas trampas, ¿no?, patriarcales adornan la configuración del sistema de políticas de protección social, es el hecho de que en el mismo impuesto, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la deducción por esposa dependiente sea mayor que la deducción por tener un hijo menor a tu cargo, ¿no?, cuando una aporta valor, ¿no?, y contribuye al mantenimiento y a la realización de trabajos y de distribución de tiempos y genera riqueza, y la otra personita, un menor a tu cargo, lo que genera son dependencias, ¿no?, y una serie de trabajos y gastos añadidos. Pero es un ejemplo de esa esquizofrenia. Bueno, de esa esquizofrenia que tenemos hoy en día, ¿no?, y que arrastra desde esa perspectiva histórica. Fruto de otro ejemplo más de esa esquizofrenia, y sin salirme del mismo impuesto, porque da para mucho, es el hecho distintivo que en la propia exposición de motivos de la ley del IRPF se reconozca explícitamente, como decía antes Lina, la necesidad de acabar, de eliminar el sistema de tributación conjunta, aun cuando sea opcional, precisamente para evitar y reducir el sesgo de género y el impacto de género negativo que provoca en cuanto a la segunda perceptora de ingresos, que por la cuestión de las brechas salariales y las expectativas sociales con respecto al salario de las mujeres como algo subsidiario, suelen ser fundamentalmente las mujeres. Bien,
Ejemplos de esquizofrenia política. En nuestro sistema fiscal tenemos unos cuantos. Este es uno, con el que convivimos prácticamente todas, porque todos los años nos toca, ¿verdad? Así que tal. Bueno, pues que sepáis que lo tenemos ahí. Pero tenemos otros más, ¿no? Estos ejemplos de esquizofrenia política. Otro ejemplito de esquizofrenia política que tiene mucho que ver en cómo se construyen las expectativas sociales con respecto a esa maternidad social y a esa supuesta mano invisible con respecto a quién se va a encargar de la atención a los cuidados, a las necesidades de los cuidados, cuando institucionalmente no se reconoce explícitamente como una necesidad pública, ¿no?, y colectiva para hacerlo. Pues otro ejemplito de eso es la consideración que tiene a efecto de cuantificación y reconocimiento contable, por ejemplo, en las cuentas del Producto Interior Bruto, la misma actividad, incluso hecho por la misma persona, que es la actividad doméstica o incluso trabajos de cuidados dentro de los núcleos de convivencia, en función de si lo está realizando una parte, o sea, la cónyuge, ¿no?, que no recibe un salario de su otra, ¿no?, cónyuge, o si lo realiza una persona con quien no hay un vínculo oficial en esta cosa que se llama matrimonio, ¿no?, está formalizada por este contrato matrimonial, pero a través de un pacto, otro tipo de acuerdo o de contrato, ¿no? Es decir, como la misma actividad, incluso realizada por la misma persona, ¿no?, servicio doméstico y trabajo de cuidados, puedes tener ese reconocimiento mal hecho, insuficiente, con todos los sesgos, ¿vale?, todas esas acotaciones, puede tener ese reconocimiento en cuanto a las cuentas públicas y cómo cuando existe un contrato que se llama matrimonio y es realizado, ¿no?, dentro de la lógica de la división sexual del trabajo, además, en la gran mayor parte de las ocasiones, esa misma actividad no tiene esa misma consideración y cuantificación en las cuentas públicas. Bueno, es otro ejemplo de esa esquizofrenia política en la que nos movemos. Y es una esquizofrenia política que bebe de la fuente de una parte de los debates feministas, por ejemplo, en torno a igualdad, diferencia sexual, y que ayuda a entender por qué el enfoque maternalista es el que triunfa, por decirlo de alguna manera, en la asimilación desde las políticas públicas y desde el sistema político de protección social a la hora de configurar el eje de prestaciones económicas y contributivas. Bien, esto nos provoca situaciones como que yo en el libro, por ejemplo, menciono y explico con un poquito más de detalle, que es esto que se llama dilema Wollstonecraft, o el efecto de contradictorio entre dos tensiones, ¿no?, o entre dos enfoques que se contrarrestan en sí mismo, que es el enfoque de trabajar y orientar las políticas hacia un planteamiento de equidad y de plena emancipación de todos los seres sujetos autónomos, ¿no?, independientes, lo cual no quiere decir que no tejamos vidas y contextos basados en la interdependencia y la ecodependencia, obviamente, pero como sujetos autónomos e individuos libres. Bueno, pues ese efecto de tensión contradictoria entre esa orientación de políticas públicas y cuando se diseñan políticas públicas basadas en el ensalzamiento de la maternidad como eje instrumental para un supuesto reconocimiento, y digo supuesto, de una teoría del poder femenino basado en su capacidad reproductora. Esto es, esos dobles enfoques y esa tensión contradictoria persiste actualmente en diferentes planteamientos de políticas públicas y nos ayudan a entender, por ejemplo, que todos los indicadores en todos los países europeos y en el resto del mundo mundial nos estén hablando de las grandes desigualdades estructurales por cuestión de género que tienen en el enfoque maternalista y en el planteamiento de la maternidad patriarcal su origen causal o su factor causal en sí mismo. Bien, sobre el papel de los dobles roles que asumimos las mujeres, es decir, esto de la capacidad o no que desarrollas en cuanto a decidir ser o no madre y la incorporación a los mercados de trabajo a las que se refería antes Lina,
Ya a mediados del siglo pasado, ¿no?, hablaban algunas autoras feministas, por ejemplo, Alba Myrdal, ¿no?, cuando hablaba el conflicto existente entre los dos roles y la hipocresía de determinado diseño de políticas públicas planteados para mujeres casadas o mujeres solas que necesariamente tenían que poner en común dichos dobles roles. Es decir, que la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo o a los mercados de trabajo no impidiese el desarrollo de sus responsabilidades y la asunción de sus responsabilidades familiares en función de ese enfoque maternalista. Bien, todo esto ¿por qué lo cuento? Porque cómo se configuran los derechos sociales y económicos, los actuales, o sea, los pasados, los actuales y los futuros, en este ámbito territorial y político y geopolítico en el que estamos, tienen que ver precisamente con esa confluencia y con esas tensiones contradictorias, y está basada en una figura que es la contributividad. Por eso es tan importante que hablemos de qué efectos perversos provoca el permitir ese nuevo discurso esencialista de la diferenciación sexual como una supuesta fuente de poder femenino en los hogares o en determinados ámbitos de reconocimiento y de resignificación. Bien, como el eje sigue siendo el de la contributividad, obviamente nos afectan planteamientos de reformas laborales y de sistemas fiscales, pues, por ejemplo, que se decida ampliar o no la edad de jubilación, ¿no? Pues nos afecta porque a mayor ampliación de la edad de jubilación, carreras laborales más largas y la mayor parte de las mujeres, no solo por el efecto de la discriminación estadística que ya mencionaba antes Lina, sino además por las experiencias y vivencias de las carreras individuales, la mayor parte de las mujeres tenemos carreras laborales o bien con huecos de cotización o bien más cortas, ¿no?, por la incorporación y la salida en función de los ciclos de vida y las necesidades del cuidado. Bien, y porque además, una vez incorporadas, porque si bien hay una resistencia activa en estos momentos a salir de los mercados de trabajo, ¿no?, por parte de las mujeres, también es cierto que esa no salida de los mercados de trabajo en muchas ocasiones se da a costa de una mayor profundización del factor de feminización del trabajo a tiempo parcial, ¿no?, fundamentalmente. Lo cual significa que la simultaneidad de trabajos a tiempo parcial dentro de este planteamiento de precariedad y de beligerancia neoliberal y antigualitaria que vivimos en este momento penaliza en mayor medida la supuesta libre elección de las mujeres a desarrollar vidas autónomas desde un enfoque de emancipación plena. Bien, en este panorama o en estos escenarios, las políticas públicas podrían tener un papel, podrían no, tienen un papel fundamental en qué hacemos con respecto a la división sexual del trabajo y a los desequilibrios estructurales. En función de cuál sea la orientación de las mismas, pueden estar reforzando la persistencia de esta división sexual del trabajo o pueden contribuir a diluirla, ¿no? Por eso, más que hablar de políticas en sí, me gusta hablar de cuál es la potencialidad para transformar el sistema de orden de género que tienen determinadas políticas públicas y cómo están diseñadas pensando en cuál es el efecto y el impacto que van a provocar. Es decir, me gusta hablar de la potencialidad género-transformativa, que ahí lo dejo y que si queréis ya ahondaréis luego en preguntas o en el librito, ¿vale? Bueno, volviendo a este potencial papel transformador que pueden tener las políticas públicas y recuperando a una feminista contemporánea como Nancy Fraser, por ejemplo, me quedo con ese triple planteamiento de identidad de políticas públicas, por decirlo de alguna manera, en función de a qué se dirige y dónde ponga el foco de atención, ¿no? Y cómo el status quo patriarcal, desde el diseño de políticas públicas, utiliza o ha utilizado en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, determinados enfoques de políticas en detrimento de otras más favorables a planteamientos de equidad. Bueno, ella habla de las políticas de representación, que están muy ligadas a toda la vindicación, toda la historia y la movilización y las vindicaciones feministas en torno a la democracia paritaria y a la paridad, ¿no?, como
como concepto político y como principio de redistribución y de organización social de la vida, habla de las políticas de reconocimiento y resignificación que fundamentalmente están centradas en hacer emerger el valor de lo que se ha considerado desde los enfoques de diferenciación sexual, aquellas habilidades, atributos, expectativas y características desarrolladas más habitualmente y más propias desde un enfoque tradicional, ¿no? Por las mujeres y que están muy ligadas a el rol de género y a las prolongaciones del rol de género y que tienen mucho que ver con el esencialismo, los enfoques esencialistas de la maternidad, la significación de que tenemos una forma diferente de cuidar, de dirigir o de hacer las cosas, y soy muy consciente de lo que acabo de decir, ¿no? Esto de que el estilo de dirección de las mujeres es diferente al estilo de dirección de los hombres, pues mira, depende. Algunas sí y otras no, ¿verdad? Así como, porque como somos diversas, ¿no? También, pues entonces, algunas sí y otras no. Me quedo un poquito, vale. Y el enfoque de las políticas de redistribución, ¿no? En donde el punto de atención está puesto en la redistribución de los recursos, de las oportunidades, de los derechos, y aquí diríamos los tiempos y los trabajos como recursos fundamentales para construir proyectos de vida autónomos desde las independencias económicas y vitales, ¿no? Bien, una de las cuestiones claves que a mí me parece fundamentales de entender es cómo a finales del siglo XX los debates feministas en torno a las identidades fragmentarias y las diversidades, ¿no?, existentes que emergen dentro de los movimientos feministas o el movimiento de feministas hacen que lo que entre o lo que se ponga en primer lugar de atención sea la demanda de políticas identitarias o basadas en el reconocimiento y la resignificación. Y cómo eso que puede provocar, ¿no? Que obviamente ha permitido avances específicos, ¿no?, y sectoriales, ha ido en detrimento de un planteamiento de políticas redistributivas desde un enfoque de los tres principios X, ¿no?, que digo yo, de equivalencia humana, equifonía y equipotencia, ¿no?, para alcanzar ese modelo de sociedad entre pares, ¿no?, fundamentalmente. Vale. Yo coincido con el planteamiento de que no es posible hablar de reconocimiento en igualdad si no va parejo de políticas de redistributivas en igualdad de condiciones y orientadas a igualdad de resultados. No es posible lo uno sin lo otro, por eso precisamos de esa simultaneidad de enfoques, porque de otra manera lo que tenemos son efectos de dilema Wollstonecraft y esquizofrenia política. Bien, en todo este devenir, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un planteamiento de persistencia de determinadas trampas patriarcales que ya forman parte de lo que hemos normalizado en la forma de actuación política. No digo de todas, pero obviamente, ¿no?, hay hacedoras legislativas y políticas que son muy conscientes y que aplican una perspectiva feminista, afortunadamente, pero digamos que la corriente principal, y sobre todo la corriente principal que nos viene de Europa, pues no se caracteriza principalmente ni por una perspectiva feminista ni por un enfoque de igualdad. Bien, podríamos decir que simultanear este doble enfoque de las políticas públicas, el de reconocimiento en igualdad y redistribución desde la equivalencia humana o para la equivalencia humana, equifonía y equipotencia, nos puede ayudar a dar contenido a ese planteamiento de democratización radical de la sociedad, que realmente de eso estamos hablando cuando decimos en clave feminista, desde esta posición mía, individual, como feminista, que queremos avanzar en igualdad de género. Lo que estamos hablando es que queremos una democracia radical, desde un sentido radical, una profundización real en todo ello. Bien, pero necesariamente hay que plantearse, y esto va por los discursos emancipadores y supuestamente políticos de la nueva política emergente. ¿Es posible hablar de una democratización de la sociedad sin hablar de una democratización de las familias, en el interior de las familias, de un reparto equilibrado
de tiempos y trabajos de cuidados y de una socialización de las necesidades de atención, de los cuidados de todas las personas en nuestras diferentes etapas de vida, bueno, yo sostengo que no es posible una cosa sin la otra. Por eso, para mí es importante, dentro de la orientación de las políticas públicas, qué tipo de políticas van dirigidas como respuesta institucional o qué estrategia de abordaje como respuesta institucional se orientan hacia atender las necesidades de los cuidados y avanzar hacia una igualdad efectiva y sustantiva. Voy terminando. Vale. 3 diferentes tipos de respuestas institucionales y un pequeñito ejemplo que dejo mencionado, y si queréis profundizar e indagar ello, pues luego hablamos aquí, allí o en las redes, ¿no? Da igual, ¿vale? 3 tipos de estrategias de abordaje, ¿no? Según la orientación de los grupos de gobierno y el calado neoliberal y el enfoque igualitario o antiigualdad, hay como tres líneas de intervención directa, ¿no? Se pueden abordar de manera explícita y socializadora la atención de las necesidades de cuidado a través de la concesión de ayudas monetarias, por ejemplo, ayudas monetarias directas a las familias para que cada quien atienda sus necesidades de cuidado de la mejor manera que se le ocurra. Este es un tipo de estrategia muy utilizada en economías fuertemente marcadas por sesgo neoliberal económico, ¿no? Es decir, basados en el mito de la libre elección. Te damos la ayuda monetaria, no necesitamos esa mayor burocracia, y entre comillas lo de burocracia, del entramado de los mecanismos públicos y ya cada quien que elija libremente cómo quiere atender las necesidades de cuidado, ¿no? Si pagar a una cuidadora o a un cuidador dentro de casa, profesional o no profesional, si llevarlo a una escuela infantil, a un centro de día o a lo que sea. Vale. Otra estrategia, otra línea de intervención estratégica es la de el fomento de los servicios públicos de atención a las necesidades de cuidados, ¿no? Que en este país hemos conocido muy poquito. Yo no sé si algunas habéis tenido una experiencia más enriquecedora que esta que yo cuento, pero muy poquito hemos conocido porque todavía estaba en un estado embrionario, por decirlo de alguna manera, de alguna medida, cuando las políticas austericidas han empezado a cargarse todo ese endeble mecanismo de servicios públicos. La percepción social, y digamos que ahí hay un planteamiento bastante común en las diversidades de opciones de corrientes feministas, es que los servicios públicos de atención al cuidado garantizan unas condiciones de acceso, permiten cambiar el foco de atención no solamente en las personas adultas por la cuestión de conciliación o corresponsabilidad, sino fundamentalmente por la configuración de los derechos de las personas, derechos de infancia y derechos de personas dependientes que necesitan atención, o sea, derechos de personas adultas, y que nos coloca a priori en una situación de más o menos proximidad de ventaja, ¿no? en cuanto a puntos de salida. Y la tercera estrategia de abordaje es aquella que está basada en prestaciones de tiempos remunerados, o sea, prestaciones económicas y contributivas de tiempos, permisos para el cuidado. En esta última estrategia, un papel fundamental son los permisos por nacimiento, que aquí en este Estado tampoco los conocemos mucho porque tenemos 16, son el permiso de maternidad y paternidad que tenemos, ¿no? Es decir, 16 semanas de permiso de maternidad y así se llama permiso de maternidad y las 4 recientemente inauguradas 4 semanas de permiso de paternidad. Bien, según como sea la configuración de este mecanismo de los sistemas de permisos por nacimiento, lo que el análisis comparado, y que recojo en mi libro, que os lo recomiendo si tenéis interés en ello, es a través del análisis comparado en 25 países, en 27 países europeos, es que determinados elementos de la configuración de los permisos por nacimiento tienen capacidad para incidir en la transformación de roles de género ¿pero cómo? Tienen capacidad de incidir en la transformación de los roles de género fundamentalmente modificando el comportamiento masculino. Porque, y este es uno de los elementos fundamentales y ya voy cerrando, es que cuando hablamos si volvemos otra vez a esto del papel de los dos roles, del doble rol de las mujeres dentro del entorno de este sistema de contributividad, una pieza fundamental es qué pasa con el comportamiento masculino y
¿por qué tenemos que seguir hablando de enfoque de conciliación de tiempos y de trabajos cuando de lo que hay que hablar es de cómo se asumen y qué estrategias se ponen en marcha para que ellos asuman su parte de responsabilidad en los cuidados y en los tiempos, ausentándose de sus puestos de trabajo, viendo cómo se reduce su remuneración salarial también proporcionalmente al menor tiempo dedicado al trabajo remunerado e incorporándose a la asunción de responsabilidades de los cuidados familiares a otras personas de su entorno. Eso nos permitiría romper con la penalización que tiene la maternidad en este momento sobre el empleo de las mujeres y eso nos permitiría romper también con la ausencia de los hombres en el ámbito de los cuidados. Porque algo que hemos contrastado también a través de esta legislación, este análisis comparado en los 27 países europeos, es que el cuidado infantil es la vía de entrada de los hombres en la asunción de las responsabilidades de cuidado. Bueno, pues como vemos, hay algunos ejemplos de orientación de políticas públicas y de pequeñitas piezas muy concretas que pueden tener y que está demostrado que tienen un efecto transformacional o género transformativo positivo, es decir, de remoción de la división sexual de trabajo. Faltaría preguntarnos si realmente estamos en condiciones de apostar por otro modelo de sociedad, una sociedad entre pares y que apueste por la corresponsabilidad efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Como vamos muy justa de tiempo, porque hemos comenzado un poquito más tarde también, pues turno de palabra. ¿Quién quiere plantear alguna cuestión? ¿Ha quedado muy claro? Allí. Allí. ¿Has utilizado tu copa? ¿No? ¿Me dejas? Sí. Hola. Bueno, ayer me pasé el día levantando la mano y nadie me veía. Vale, bueno, muchas gracias. Nos dais al final una pequeña esperanza porque parece que nos íbamos un poco derrumbadas. Yo solo quería hacer un apunte. Soy de Orihuela, vengo con Asociación de Mujeres Clara Campoamor, de Orihuela, claro. Y es que las trampas patriarcales, la disponibilidad de tiempo que necesita este nuevo mercado laboral, pues incide sobre todo, hace todavía más precario el empleo de la mujer, pero no solo precario, lo hace en negro, o sea, ya no se es sumergido totalmente. Incluso muchas de estas mujeres, nos decía algún informe por ahí, incluso de Cáritas, que se veían abocadas a prostituirse para poder, porque son las cabezas de familia en estos momentos. Quería reivindicar también el papel de esas otras mujeres que asumen el cuidado, el trabajo de esas otras personas que la mujer que se incorpora a ese trabajo laboral, bueno, a ese trabajo precario, súper precario, pues vuelve a recaer otra vez sobre esas mujeres. Total, que las mujeres estamos utilizando unos tiempos, estamos hablando de tiempos sobre todo, que jamás vamos a recuperar. Ni las unas porque no pueden encontrar unas salidas laborales decentes y como nos merecemos, y las otras porque para que éstas no encuentren también tienen que hacer el esfuerzo de mantener esas familias. Pero, en fin, vamos a ver si podemos arañar eso de la corresponsabilidad, que sobre todo es importante, y hay que empezar, desde luego, por la crianza, por el cuidado de la infancia. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí. Hola, muchas gracias por vuestras dos intervenciones, han sido fantásticas. Yo quería hacer la reflexión sobre la precarización del mundo laboral a nivel del sector más básico, ¿no? Como son, pues, por ejemplo, las Kelly o, por ejemplo, la ayuda a domicilio, ¿no? Que ahora mismo es que se están pagando la hora, pues, a 2 euros y a 3 euros, entonces, y con una explotación al máximo, ¿no? Y eso recae en nosotras, ¿no? Y es más, incluso en la economía que no está ni siquiera en la economía en B, que cuántas veces estamos denunciando anuncios en Internet en el que están pidiendo
señora limpieza, señora cuidadora, y te piden incluso con servicios sexuales. Incluso gente que están pidiendo explotación sexual pura y dura por un techo y un trabajo. Y eso no se está denunciando, eso no está saliendo ahora mismo. O si sale, sale muy poquito. Entonces, me parece tal abuso del sistema patriarcal a lo que estamos... y que lo estamos asumiendo y que las estamos normalizando. Y que si tú no tienes, no te preocupes, que hay una sudamericana que va a venir y lo va a hacer, no te preocupes. ¿Hasta qué punto va a llegar la dignidad de las mujeres en bajarnos ya todo lo que tengamos que bajarnos? ¿Hasta qué punto? Y luego, ¿hasta qué punto queremos que la economía de cuidados esté en un primer plano político cuando permitimos que nos metan la prostitución dentro del PIB y la economía de cuidados no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna otra intervención? Ahí. Sí. Adelante, adelante. Bueno, vale. Bueno, yo quería hacer hincapié en que, ya que se decía que lo personal es político, en el caso de la maternidad y la corresponsabilidad, ¿cómo hacemos como feministas que en el momento en el que puede que el hombre tenga un permiso de paternidad, que lo consigamos, que al final sea igual al de la mujer? ¿Cómo se hace cuando la pareja que tienes luego no se encarga de lo que se tiene que encargar y que de hecho sigue siendo la mujer la que hace toda la agenda de los cuidados y, es decir, es ella la que piensa en todo y ellos los que son unos mandados, digamos? O sea, ¿cómo se hace desde un punto de vista ya personal como feminista? Yo no estoy casada, o sea que bueno, ni tengo hijos, pero sí que lo veo y me da bastante angustia ver cómo amigas no pueden pasar ese muro de yo no tengo por qué estar obligándote o recordándote cuál es tu responsabilidad y aún así ellos no la asumen. Entonces, bueno, eso es lo que quería preguntar. Bien, pues yo quisiera sumarme a las felicitaciones también, de verdad. Bueno, habéis detectado, desde mi punto de vista, habéis identificado muy bien algunos de los factores que limitan, factores económicos y factores políticos que limitan claramente la posibilidad de desarrollo de las capacidades, ¿no?, en términos de Martha Nussbaum, de las mujeres, ¿no? Y yo en este sentido quisiera también destacar, por la parte que me toca, cómo estamos recién estrenando un nuevo modelo de vida, un nuevo estilo de vida, que se llama neoliberal, porque también es una manera de vivir, ¿no? Y un nuevo estilo de vida donde tenemos, yo creo que de una manera muy fuerte, ¿no?, pues a unas religiones, a todas las religiones que se están volviendo especialmente activas, ¿no?, y también a unos medios de comunicación de masa que se convierten en una poderosa industria y que volvemos otra vez a ese rosa y azul que pensábamos que de verdad que ya estaban casi abandonados, ¿no? Y en este sentido, pues reclamaría, ¿sí?, el papel de la educación para otras mentalidades. Que sabemos, las leyes, lógicamente, incluso a veces van por delante, ¿verdad? En este sentido, yo creo que empezamos el siglo, bueno, pues con grandes avances legislativos, ¿no? Pero yo creo que se dio por supuesto que esos avances legislativos, a veces se da por supuesto que ya la sociedad toda, ¿no?, los asume. Y, por tanto, para que realmente no haya como decíamos en la mesa anterior, ¿no?, la violencia no esté legitimada o que realmente no podamos consentir la actual situación en relación a la maternidad y la falta de libertad, que es un simulacro claramente, yo reclamaría un papel de una educación que realmente contribuyera a cambiar las mentalidades, porque si no construimos un cambio de imaginario, pues bueno, el otro se nos queda muy corta. De verdad que muchísimas felicitaciones por vuestras intervenciones. ¿Había otra palabra? ¿Hay otra palabra allí? Sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, tardes. Lina, has hablado antes de la pronta elección del itinerario profesional en los jóvenes, en las jóvenes que tienen que tener en mente esa futura maternidad y de acuerdo a eso pues eligen su camino que va a influir en la carrera profesional. Pero me parece que a lo mejor también había que cuestionarse que esas chicas tengan que hacer la elección de esa futura maternidad tan pronto, no solamente el itinerario profesional, sino que tengan que estar pensando en quiero ser madre o no, si todavía no sé ni lo que quiero ser en la vida. Y nada más que eso. Sí. Empiezo porque creo que vamos mal de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Todas las preguntas son interesantísimas. Yo voy a hablar unas cosas y otras cosas se las voy a dejar rápidamente a Carmen. Muy rápido. Sí, os voy a pedir que respondamos muy brevemente porque a ver, yo me los he puesto así de manera un poco telegráfica. En el tema de las crisis, en todas las crisis, yo desde las del antiguo régimen, siempre la salida de las crisis han pivotado sobre los tiempos y los trabajos de las mujeres, sobre la intensificación del trabajo de las mujeres, tanto remunerado, ya sea formal o informalmente, y sobre el trabajo no remunerado, incluida la prostitución ya desde hace siglos. O sea, no estamos viendo nada nuevo. Entonces, siempre se ha pivotado las respuestas. Siempre han pivotado en ese sentido. Luego, la segunda cuestión que me gustaría es que, obviamente, las mujeres no estamos en la misma situación, igual que los hombres tampoco están en la misma situación. Y es más, la salida austericida que se le está dando a esta crisis, ¿no?, que es una respuesta política, no es algo inevitable, sino es una respuesta política a la crisis que hemos pasado, nos sitúa en un escenario todavía de mayor desigualdad entre las propias mujeres. Y ojo que eso nos puede debilitar a la hora de construir un sujeto político feminista. En este sentido, digamos, vamos hacia esos escenarios que yo hablaba antes de individualización del riesgo, en el sentido de que todo va a depender de cómo nos insertemos en el mercado de trabajo. Obviamente, las mujeres que no tienen estudios y tal, pues no van a tener más remedio que entrar como Kelly, etcétera, etcétera, o a la prostitución, con lo que eso efectivamente significa de ninguna dignidad. Quienes se llamen Botín a lo mejor de apellido, o por poner un ejemplo, ¿no?, y hayan tenido la educación y el acceso pues bueno, pues podrán llegar a ser obviamente la directora de un banco. Pero en este sentido a mí sí que me gustaría hacer un pequeño comentario sobre, creo que algo sobre una trampa patriarcal que nosotras mismas reproducimos, ¿no? Es la idea de que las mujeres son las que se liberan para trabajar gracias a la explotación de otras mujeres. Es cierto, en las estadísticas de uso del tiempo, que cuando comparamos una familia con una persona empleada para el trabajo doméstico y otra que no tiene una persona empleada, el tiempo de los hombres que los hombres dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no varía, ¿vale? Pero el tiempo de las mujeres sí varía, disminuye enormemente en la familia que tiene a alguien contratado. Por tanto, efectivamente, en términos de tiempo, estamos viendo que hay una sustitución del trabajo no remunerado de las mujeres por el trabajo de una persona contratada, que normalmente suele ser una mujer que está, por supuesto, normalmente en peores condiciones, porque a lo mejor, bueno, pues tiene un origen étnico distinto o no tiene papeles y encima la estamos explotando, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que se esté sustituyendo trabajo de las mujeres. Lo que se está es utilizando para el cuidado de la familia completa. Por tanto, el hombre también se está beneficiando de ese trabajo. Yo no creo que quisieras decir eso, pero ojo que muchas veces decimos las propias mujeres explotamos a otras mujeres. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿vale? Es una pequeña puntualización, pero que creo que es importante. Lo del pronto itinerario me refería, por explicarlo un poquito más, que en Alemania los niños y las niñas, no solamente las niñas, y esto tiene más que ver con la clase que con el género, tienen que, o sea, los dividen muy pronto, como digamos la reforma educativa también de Wert, una de las cosas peores desde mi punto de vista es que de alguna manera, entonces a lo mejor con 10 o 12 años ya sabes que vas a ir a formación profesional, ¿eh? O sea, en ese sentido, digamos, la elección
de las mujeres, pues seguramente se produce un poquito más tarde en el sentido de ir o no ir a la universidad, o qué tipo de carrera se elige o no se elige, o cómo nos integramos o no nos integramos en el mercado de trabajo. Y encima, además, ahora la tecnología también entra ahí, ¿no? En la congelación de óvulos, todo ese tipo de cosas. Es que la solución que se está dando es precisamente no pasa nada porque lo puedes decidir más tarde, porque te vamos a... Gástate además un buen dinero, congélate los óvulos y de esa manera lo hacemos. Muy rápidamente, política. Yo no he hecho la parte de, no he desarrollado al final la parte de políticas porque no me daba tiempo, pero además de todas las políticas que sobre todo ha desarrollado Carmen, o la parte de política económica un poquito más que he dicho, sin duda hay que meter las políticas educativas a lo largo de toda la vida, por supuesto, son esenciales, y otros cambios en el mercado de trabajo, tanto en el mercado de trabajo más meritocrático, por supuesto más digno, más equitativo, como también cambios en el ámbito de la empresa, tanto desde la negociación colectiva como culturas menos presentistas, culturas menos jerárquicas y demás, ¿no? Y ya le dejo a Carmen la pregunta que yo no quiero contestar, que es la de cómo se deja la barrera de cómo se pasa esta barrera de que los hombres no lo se hagan, simplemente diciendo que, y ya se lo voy a dejar a Carmen, pero voy a decir que cuando analizamos las encuestas de uso del tiempo, que por cierto, y desde aquí hago una reivindicación muy clara, teníamos que tener la tercera ronda de encuestas de uso del tiempo ahora mismo en 2017, y el Instituto Nacional de Estadística, obviamente el Gobierno de España, ha decidido que no es prioritaria. Y es la única manera que tenemos de medir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado con todo lo que eso implica, ¿vale? Por tanto, hay que reivindicar que se haga esa encuesta y que no se haga con muestras mínimas y absurdas como la última, que no nos permite realmente diferenciar entre las mujeres ni entre los hombres, ¿vale? Que volvamos a la encuesta primera, ¿no? Pero sí que cuando metemos el foco, ¿no? Por ejemplo, hay gente que distingue entre trabajo doméstico y trabajo de cuidados, ¿no? Como el cuidado directo. Entonces, si lo diferenciamos, los hombres nos salen mejor en el trabajo de cuidados, porque pasar tiempo con los niños, sobre todo con los niños, no con los mayores, los niños evolucionan, son hasta graciosos en determinados momentos, los mayores involucionan, etcétera, etcétera, es muy distinto. Pero todo el cuidado básico, cuando ponemos el foco, vemos que el cuidado básico lo realizan principalmente las mujeres, porque hacer la comida que le gusta a los niños es cuidado. Tener una casa limpia y ordenada y saludable es cuidado. La organización, efectivamente, el buscar el mejor campamento para el verano, el tener todo organizado, todo eso que además ni siquiera se refleja bien en las encuestas de uso del tiempo, principalmente lo hacen las mujeres. Los hombres hacen principalmente lo que llamamos el cuidado de calidad, ¿no? Pues ir a jugar con ellos, contarles cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, incluso cuando las estadísticas se nos suben por parte de los hombres, ojo, cojamos la lupa y miremos. Y ya le dejo a Carmen que siga, gracias. Gracias, Lina. Bueno, pues un par de cositas nada más, ¿no? Para intentar dar respuesta a un par de cosas que quedaron por ahí. Primero, al hilo, hilvanando con lo que decía ahora Lina, además yo creo que hay que hacer emerger y pedir esa desagregación de las encuestas de usos del tiempo, porque hay una parte de los tiempos que utilizan gran parte de las mujeres que conviven con parejas masculinas que está dedicada a gestionar las dependencias de los varones adultos, ¿no? Lo cual manda narices, ¿no? Pero es así, es una realidad, ¿no? No sé, yo creo que en la vida hay momentos y situaciones y contextos en los que a veces hay que elegir, ¿no? Cuál es la compañía, la pareja que te conviene o que no te conviene, que te aporta o no te aporta, francamente. Otra cosa es que efectivamente hay determinada reforma de los permisos por nacimiento que está comprobado y que está demostrado empíricamente que tiene un efecto sobre el cambio de comportamiento masculino y que además rompe con ese imaginario simbólico de maternidad-paternidad, ¿no? Sino que habla de permisos de nacimiento para cualquier persona que sea progenitor o progenitora y que es la de los permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100% como derechos individuales igual que el resto de los derechos que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro sistema contributivo. Pero es verdad que es efectivo, pero que sea efectivo en el cambio de comportamiento masculino no quiere decir que el Pepe que alguna pueda tener ahí al lado se cosque
o quiere acostarse. Y en esos momentos, pues igual una tiene que valorar y sopesar. Y ya lo último, yo creo que, volviendo a esto de la elección la supuesta libre elección con respecto a la maternidad, metería un halo de cuestionamiento. Esa supuesta libre elección no existe como tal, de hecho, solo existe cuando lo que decides elegir va en la línea del status quo patriarcal, es decir, cuando decides elegir madre en determinados momentos, porque cuando lo que quieres elegir libremente es no ser madre, no siempre es posible. Y cierro ya. Para mí no es una casualidad que determinados sectores ocupacionales y de empleo fuertemente feminizados, como del que has hablado, ¿no? Tanto el sector de la ayuda a domicilio como el trabajo, ¿no?, que representan las Kellys y tal, estén tan precarizados, porque es un elemento, yo creo que es un indicador muy significativo de cómo persiste el planteamiento patriarcal desde la lógica de exclusión y desposesión de todo aquello que no cumpla con determinados criterios, ¿no? Recientemente en Barcelona, en unas jornadas de economía feminista que organizó el Ayuntamiento de Barcelona, las compañeras de las Kellys de Barcelona hablaban de constituirse como organización sindical, creando redes con otras mujeres y otros sectores. Bueno, es una vía, ¿no? Digamos que la reivindicación y el hacer fuerza de una causa común con derechos colectivos para la mejora del sector, pero insisto, no creo que sea casual. Una cosita chiquitita, perdón, relacionada con esto, es que esos trabajos realmente también están subvalorados porque siempre se han hecho gratuitamente por parte de las mujeres. Entonces eso tiene que ver también con lo tuyo. Mientras eso no se valore, los hombres van a seguir prefiriendo aquello que socialmente se valora, que es la carrera profesional. Bueno, pues muchas gracias. Parece que la pregunta inicial con la que comenzaba la mesa redonda ha quedado sobradamente respondida. Gracias.